Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre química. En esta ocasión vamos a estudiar los hidrocarburos cíclicos, concretamente los cicloalcanos. Ya sabéis que si os gusta el vídeo le podéis dar a un like y os podéis suscribir. Empezamos. Lo primero de todo, necesitáis conocer qué son este tipo de compuestos, los hidrocarburos cíclicos. Pues bien, como dice la palabra, son hidrocarburos. Pero en este caso no son de cadena abierta como los que habíamos estudiado, ya sabéis, sino que la cadena es cerrada y además pueden existir enlaces sencillos entre los átomos de carbono, como es el caso de los que vamos a estudiar en este vídeo, que serían los cicloalcanos, o bien pueden existir enlaces dobles o triples entre los átomos de carbono, que en este caso hablamos de cicloalquenos y cicloalquinos respectivamente. Y respecto a cómo se nombran, tenéis que tener en cuenta que hay que anteponer el prefijo ciclo al nombre del hidrocarburo de cadena abierta. Y como en los cicloalcanos solo existen enlaces sencillos entre los átomos de carbono, pues entonces el compuesto va a terminar con el sufijo ano. Vamos a empezar a estudiar aquellos cicloalcanos que no tienen radicales en los átomos de carbono del ciclo. Para ello os he preparado una tabla, ¿vale?, que ya habíamos visto en vídeos de los alcanos, alquenos, alquinos, sí, que me indica el prefijo que debo poner en el nombre según el número de átomos de carbono que tenga el compuesto. Así, por ejemplo, si hablo de compuestos con un solo átomo de carbono, tendría que poner el prefijo met. 2 átomos de carbono, el prefijo et. 3 prop. 4 but, 5 pent y así sucesivamente. También me gustaría que os dierais cuenta que en el caso de compuestos de un átomo de carbono y de 2 átomos de carbono no tiene sentido hablar de hidrocarburos cíclicos. ¿Por qué? Porque no puedo formar un ciclo con un solo átomo de carbono ni con 2, pero sí a partir de 3. Entonces estaríamos hablando, si hablo concretamente de los cicloalcanos, que es este vídeo en cuestión, pues podría decir ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano, ciclohexano, etc. según el compuesto tenga 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Vamos a poner ejemplos para que veáis. Mirad, este es el ciclopropano. ¿Por qué? Porque tengo un compuesto con 3 átomos de carbono y formo una estructura cerrada. Como podéis observar, solo hay enlaces sencillos entre los átomos de carbono. ¿Veis? Ni dobles ni triples. Y por eso sé que estoy hablando de un cicloalcano. Además, tenéis que tener en cuenta que el carbono debe completar sus 4 enlaces con otros átomos de carbono vecinos o bien con hidrógenos. En este carbono, por ejemplo, veis que establece un enlace sencillo con este otro carbono, aquí también, ¿vale? Establece un enlace sencillo con este otro carbono y otros 2 enlaces con el hidrógeno. En total, el carbono tiene 4 enlaces. Entonces se cumpliría. Mirad, lo voy a poner así, por si acaso no lo veis. ¿Veis cómo tiene 4 enlaces? Sí, pero se suele poner de esta manera. Y lo mismo le pasa a estos, ¿vale? Que completan sus 4 enlaces con otros átomos de carbono y con átomos de hidrógeno vecinos. Y el compuesto se nombraría de la siguiente manera. Ciclo, porque hablo de una estructura cerrada. Prop, porque el compuesto tiene 3 átomos de carbono. Y ano, porque hay enlaces sencillos entre los átomos de carbono. Además, hay una estructura simplificada con la que se suele representar a este tipo de compuestos. En este caso, sería un triángulo y tenéis que tener en cuenta que en los vértices de este triángulo hay carbonos e hidrógenos hasta que el carbono complete sus 4 enlaces. Es decir, que en este vértice estaríamos hablando de un átomo de carbono, ¿lo veis?, con 2 hidrógenos. En este otro vértice, lo mismo, un átomo de carbono con 2 hidrógenos. Y lo mismo pasaría en este, un átomo de carbono con 2 hidrógenos. Vamos con más ejemplos. Mirad, he escrito el ciclobutano. Vamos a analizar el nombre, ciclo, porque estamos hablando de una estructura cerrada. ¿Veis? Es un hidrocarburo de cadena cerrada. But, porque es un compuesto con 4 átomos de carbono. Y ano, porque hay enlaces sencillos entre los átomos de carbono. ¿Veis? Me fijo además que el carbono completa sus 4 enlaces con átomos de carbono vecinos y con hidrógenos. ¿Cómo se cumple en este compuesto? De forma resumida se podría representar este compuesto de la siguiente manera. Veis que sería un cuadrado y en cada vértice de este cuadrado pues existirían carbonos e hidrógenos hasta que el carbono completara sus 4 enlaces. Bien, y ahora podría seguir formulando compuestos, es decir, podría escribir el ciclopentano, el ciclohexano, el cicloheptano, etcétera, etcétera. Bien, pero ya os digo, os recuerdo que para estos dos, ¿vale? Es decir, cuando tengo compuestos con un solo átomo de carbono o con 2 átomos de carbono, no tiene sentido hablar de hidrocarburos cíclicos, porque no se pueden formar ciclos. Entonces ya dejamos a partir de 3.
¿Y qué pasa cuando los compuestos tienen radicales? Pues bien, se nos puede plantear la posibilidad de que tengan un solo radical o más radicales. Pues vamos a ver ejemplos de todos estos tipos de compuestos. En el ejemplo propuesto podéis ver un ciclopropano en el que hay un radical metil. Mirad, este sería el ciclo y estamos hablando de un cicloalcano porque hay enlaces simples entre los átomos de carbono, ¿veis? Ni dobles ni triples. Compruebo que el carbono, ¿vale?, establece 4 enlaces con otros átomos de carbono vecinos y con hidrógenos. Bien, está todo bien. Y además hay un radical que es un grupo metil. ¿Cómo se nombran estos compuestos? Pues bien, cuando hay un solo radical no hace falta indicar su posición, entonces podría nombrarlo. Analicemos el nombre, metil, porque hay un grupo metil, y después ya como antes, ¿vale? Ciclo, porque es una estructura cerrada, prop, 3 átomos de carbono, y ano, porque hay enlaces sencillos entre los átomos de carbono. Y este compuesto se puede escribir de forma resumida de la siguiente manera. Es decir, como un triángulo, ¿vale?, en el que hay una estructura adicional, que es un grupo metil, ¿veis? Entonces se supone que este punto coincide con un carbono, ¿veis? Aquí habría un carbono y 3 hidrógenos. Justo en este otro vértice del triángulo habría un carbono con un solo hidrógeno. Aquí un carbono con 2 hidrógenos y aquí otro carbono, ¿veis?, con 2 hidrógenos. El grupo metil lo podría dibujar de la manera que queráis. Así, así, así. Como queráis. Pero vamos a ver ahora qué ocurre cuando tengo más de un radical. Mirad este ejemplo. Podéis ver que tengo un ciclo butano. Mirad, este sería, ¿vale?, el ciclo. Un hidrocarburo de cadena cerrada, sí. Y después podemos ver que hay enlaces sencillos entre los átomos de carbono. Compruebo que los carbonos establezcan 4 enlaces, ¿vale?, con otros átomos de carbono vecinos y con hidrógenos. Bien, está bien. Y después también puedo observar que hay 2 radicales. ¿Veis? Un grupo metil y otro grupo metil. Cuando ocurre esto, sí que hay que indicar las posiciones que ocupan estos radicales en los átomos del carbono del ciclo. Para ello, debo numerar los átomos del carbono del ciclo. Y tengo que empezar a numerar por donde esté el radical. En este caso, como los dos son grupos metil, pues empiezo por cualquiera de ellos, por ejemplo por aquí. Entonces ahora tengo que seguir inmediatamente por el átomo de carbono que contenga el otro grupo metil, para que estos dos grupos queden en las posiciones más cercanas posibles. Mirad, entonces en este caso da igual, ¿no? Porque si sigo así, los radicales estarían en la posición 1 y en la 3. Vale, pero es que si numero de esta otra forma, veis que los radicales están en las posiciones 1 y 3. Entonces daría igual como número. Solo tenéis que tener en cuenta esto, que los radicales deben caer en las posiciones más bajas posibles. Hay que indicar las posiciones y aparte deben ser las más bajas. Entonces nombro el compuesto, que me quedaría 1,3-dimetilciclobutano. Como veis, ¿vale?, las indico en la 1 y en la 3. Y luego pongo bi porque hay 2 grupos metil. Y ya por último lo de siempre, ciclo, estructura cerrada, ano, solo enlaces sencillos entre los átomos de carbono y but porque estoy hablando de un compuesto con 4 átomos de carbono. Y de forma resumida, este compuesto se escribiría de la siguiente manera. Es decir, un cuadrado, ¿vale?, con 2 grupos metil, que se indica así. Recordad que en cada punto, ¿vale?, de esta estructura habría un carbono y 3 hidrógenos. Lo mismo ocurriría aquí, ¿vale?, un carbono y 3 hidrógenos. Y después en los vértices de cada cuadrado hay carbonos e hidrógenos hasta que el carbono completa sus 4 enlaces. Vamos a complicarlo un poquito. Como veis, en este caso tengo un ciclo hexano, ¿vale? Voy a señalar el ciclo. También podéis observar enlaces sencillos entre los átomos de carbono, luego hablamos de un ciclo alcano y después podéis observar también 2 radicales. Un grupo metil y un grupo etil. Como se supone que tengo más de un radical, tengo que indicar las posiciones que ocupan en los átomos de carbono del ciclo. Para ello debo numerar los átomos del carbono de esta estructura cerrada, que forma un hexágono, ¿sí? Entonces se supone que puedo pensar en empezar a numerar por aquí o bien por aquí. Si me fijo en los radicales, mirad la letra por la que empiezan. Esta por la M y este por la E. Por tanto, tiene prioridad este sustituyente, ¿sí?, el etil.
porque la E va antes que la M en el abecedario. Entonces, este sería el carbono 1. Y ahora los sustituyentes deben caer en las posiciones más bajas posibles, con lo cual tengo que seguir numerando inmediatamente por este carbono. Mirad, este sería el 2, 3, 4, 5 y 6. No podría continuar por este otro carbono. Fijaros, 1, 2, 3, 4, 5, porque estarían los sustituyentes más alejados. Estarían en las posiciones 1 y 5. Y de esta forma, tal cual lo tengo ahora numerado, estarían en las posiciones 1 y 3. Entonces sería la forma correcta de numerar los átomos del carbono del ciclo. Y ya podría nombrar el compuesto, que me quedaría de la siguiente manera. 1-etil 3-metil-ciclohexano. Fijaros, en el carbono 1 hay un grupo etil, que además lo coloco primero, ¿sí? Porque empieza por E. Después pondría el sustituyente metil, ¿vale? Que está en el carbono número 3. Y luego ya, como siempre, ciclohexano. Ciclo, estructura cerrada. Ano, enlaces sencillos entre los átomos de carbono. Y hex se supone que hay 6 átomos de carbono. Y de forma resumida podría escribir este compuesto de la siguiente manera. Mirad, podéis ver un hexágono y además estas dos estructuras que corresponden a un grupo metil. Podéis ver que en este punto hay un carbono y 3 hidrógenos. Y luego esta otra estructura que se corresponde con un grupo etil. Mirad, aquí hay un carbono con 2 hidrógenos que se correspondería con este carbono, ¿sí? Que los 2 hidrógenos. Y en este otro punto habría un carbono con 3 hidrógenos. Y después en los vértices del hexágono, ya sabéis, hay carbonos e hidrógenos hasta que el carbono complete sus 4 enlaces. Vamos con otros ejemplos. De nuevo podéis ver un ciclohexano. Mirad, este sería el ciclo, ¿sí? Hay solo enlaces sencillos entre los átomos de carbono, luego tengo un cicloalcano, ¿vale? En este caso ciclohexano, y después podéis ver sustituyentes. Tendría un grupo metil, un grupo etil y un grupo propil. En este caso, entonces, hay 3 sustituyentes. Pregunta, ¿cómo numero los átomos de carbono del ciclo? Pues bien, los sustituyentes deben quedar en las posiciones más bajas posibles, pero en este caso veis que están en carbonos alternos. Entonces me tengo que fijar en la letra por la que empiezan. Mirad. En el caso del etil empieza por E, que va antes en el abecedario que la M y que la P. Entonces voy a empezar a numerar por este sustituyente. Y tengo que seguir numerando por el átomo de carbono que tenga un sustituyente que esté más cerca de este otro. Entonces puedo observar que en este caso, si empiezo a numerar por aquí, tengo un sustituyente en la posición 3. Mira, 1, 3 sería el siguiente más cerca. Y si empiezo a numerar por aquí, 1, 2, 3. También tengo otro sustituyente en la posición 3. Y entonces, ¿qué camino sigo? ¿Voy por aquí o voy por aquí? Pues me sigo fijando en las letras por las que empiezan. Este empieza por la M y este por la P. ¿Cuál va antes en el abecedario? La M. Entonces sigo por aquí. Estaría bien así. Y ya podría nombrar el compuesto, que me quedaría de la siguiente manera. Es decir, 1-etil, 3-metil, 5-propil, ciclohexano. ¿Os fijáis? En la 1 el etil, en la 3 el sustituyente metil y en el carbono 5 el sustituyente propil. Y ya después igual, ciclohexano. Ciclo, estructura cerrada, ano. Enlaces sencillos entre los átomos de carbono y hex, 6 átomos de carbono. Y también podría escribir este compuesto de forma resumida de la siguiente manera. Fijaros, he dibujado un hexágono al que le he añadido estas estructuras. Es decir, un grupo metil, veis que en este punto hay un carbono y 3 hidrógenos. Luego, en este otro carbono hay un grupo etil, veis que se corresponde. Aquí hay un carbono con 2 hidrógenos, que sería este, y aquí en este otro punto un carbono con 3 hidrógenos, que sería este. Y respecto a esta estructura, pues se correspondería con el propil. Aquí habría un carbono con 2 hidrógenos, aquí otro carbono con 2 hidrógenos y por último aquí un carbono con 3 hidrógenos.
Y después, como siempre, en los vértices del hexágono habría carbonos e hidrógenos hasta que el carbono completara sus 4 enlaces. Vamos ahora con el último ejemplo. Como veis, podéis ver otro ciclo hexano, entonces voy a señalar el ciclo, ¿vale? Como siempre, ya sabéis, compruebo que el carbono establece 4 enlaces con átomos de carbono vecinos y con los hidrógenos. Y hay enlaces sencillos entre los átomos de carbono, luego va a ser un ciclo hexano. Y también puedo ver sustituyentes. Grupo metil y otros dos grupos, metil y etil. El siguiente paso sería numerar los átomos de carbono del ciclo, tal que los sustituyentes queden en las posiciones más bajas posibles. Y además debo indicar dichas posiciones. Mirad bien lo que pone aquí, ¿sí? Para ello se me presentan varias alternativas. Veo que los sustituyentes que están más cerca son estos dos, entonces voy a tener que empezar a numerar por uno de ellos, o bien por el metil o bien por el etil. Y tengo que hacer varias pruebas para ver si, cuando empiezo por el metil, quedan todos los sustituyentes en las posiciones más bajas posibles, o por el contrario, empezando por el etil, quedan todos los sustituyentes en las posiciones más bajas posibles. Entonces empiezo a probar. Si empiezo a numerar por el carbono que tiene el grupo metil, vamos a ver qué ocurre. Entonces le asigno la posición número 1. Ahora, ¿por dónde tengo que seguir numerando? ¿Por aquí o por aquí? Pues obviamente por aquí, porque de esta manera quedan los sustituyentes en las posiciones más bajas posibles y más cercanas. ¿Veis? La 1 y la 2. Entonces seguiría por aquí. Entonces, empezando por el carbono que tiene el grupo metil, tendría los sustituyentes en las posiciones 1, 2 y 4. Vale, entonces, ¿qué ocurre si empiezo a numerar por este otro carbono que tiene el grupo etil? Bueno, pues tenemos que hacer la prueba. Vamos a ello. Mirad, empiezo y asigno la posición número 1 a este carbono. Ya sabéis que tengo que seguir por aquí, ¿vale? Porque están los sustituyentes más cerca. Entonces, este sería el 2. Y ahora continúo numerando. Y apunto lo que me encuentro. Sustituyentes en las posiciones 1, 2 y 5. ¿Cuáles son las posiciones más bajas? Está claro, ¿no? 1, 2 y 4. Es decir, cuando empiezo a numerar por este carbono y sigo por aquí, luego esta numeración es incorrecta. Y tengo que empezar a numerar como lo hice la primera vez, es decir, por este carbono. Este sería el carbono número 1 y luego seguiría así. Y ya podría nombrar el compuesto. Tener cuidado porque primero debo nombrar el grupo etil. Ya sabéis que empieza por E y va antes en el abecedario que la M, ¿sí? Que son los otros dos grupos. Entonces empezaría diciendo 2-etil. Y el compuesto me quedaría como 2-etil, 1,4-dimetilciclohexano. Mirad, tengo un grupo etil, que lo indico. Y luego en las posiciones 1 y 4 hay dos grupos metil, que lo tengo que indicar con la partícula di, ¿vale? Pongo las posiciones 1 y 4 y luego dimetil. Y luego ya como siempre, ciclohexano. Ciclo, estructura cerrada, ano, enlaces sencillos entre los átomos de carbono y ex 6 átomos de carbono. Y también este compuesto se puede escribir de forma resumida como todos de la siguiente manera. Veis que he dibujado un hexágono con estas estructuras que corresponden a dos grupos metil, ¿veis? Y un grupo etil. Como siempre, ¿vale? Aquí un carbono y 3 hidrógenos. Lo mismo en este, un carbono y 3 hidrógenos. Y aquí, en este punto, un carbono y 2 hidrógenos. Y en este, un carbono y 3 hidrógenos. Y en los vértices del hexágono hay carbonos e hidrógenos hasta que el carbono completa sus 4 enlaces. Entonces os resumo, los cicloalcanos son hidrocarburos de cadena cerrada con enlaces sencillos entre los átomos de carbono. Se nombran con el prefijo ciclo y después el nombre del hidrocarburo de cadena abierta. Por supuesto va a acabar en ano porque solo hay enlaces sencillos entre los átomos de carbono. Y luego tengo que diferenciar si los cicloalcanos tienen radicales o no tienen radicales. En el caso de que no tengan radicales, pues no hace falta indicar su posición.
Y en el caso de los que tienen radicales, recordad que hay que hacer una diferencia en los que tienen un solo radical, cual no hace falta indicar su posición, y los que tienen más de un radical, que aquí sí que hay que indicar su posición y estas deben ocupar las posiciones más bajas posibles. Y hasta aquí este vídeo sobre cicloalcanos. Espero que hayáis entendido todos los compuestos, ya sabéis que podéis consultarme cualquier duda y nos vemos en el siguiente vídeo.